Diálogo y Salud, el podcast de la Facultad Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Conversamos con expertos y abordamos temas de interés para que entendamos mejor la salud y vivamos con bienestar. Cada semana por Unisucre Estéreo 100.8 FM. Un cordial saludo a todos los oyentes de Unisucre FM Estéreo 100.8, la emisora de la Universidad de Sucre. Hoy estamos en una nueva edición de nuestro programa Diálogos y Salud que organiza la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre, principalmente el programa Maestría en Salud Pública. Uno de los temas de relevancia en este momento en la salud pública es la salud mental. La salud mental, desde la promoción de la salud, desde la prevención de la salud, no solamente la salud mental medicalizada, el enfoque clínico, el enfoque de los consultorios, sino cómo podemos, desde la formación del talento humano, desde las instituciones, también desde los profesionales en su práctica diaria, incluso los profesionales que no hacen parte o que no tienen formación clínica en salud mental, como los psicólogos o psiquiatras. ¿Cómo podemos nosotros, que estamos en estos procesos de reflexión desde las aulas, formar ese talento humano para poder dar respuesta a esos clamores de salud mental de los territorios? Una de las personas que más sabe de salud mental en Colombia es el doctor Edwin Erazo. Él, por fortuna, es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, principalmente de la Maestría en Salud Pública, en la asignatura de Salud Mental. Doctor Edwin, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias al programa por invitarme y una cordial bienvenida a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias. El doctor Edwin es médico de la Universidad de Cartagena, psiquiatra de la Universidad del Rosario y es doctor en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Una de las cosas más importantes de hablar siempre con el doctor Edwin, porque siempre conversamos, es cómo hacer salud mental. Y es lo que precisamente nos apoya en las aulas, cómo hacer salud mental, incluso nosotros los profesionales de que nos estamos formando para en un futuro asesorar, incluso formular políticas en salud pública, de la cual también él es experto porque ha participado en mesas tanto locales en el Distrito de Bogotá como nacionales en las construcciones de las políticas de salud mental. ¿Cómo podemos formar nosotros de una manera idónea en salud pública desde las aulas, incluso los profesionales que no tenemos un pregrado o un posgrado que tenga que ver clínicamente con salud mental? Bueno, allí señalas un punto trascendental y es que la salud mental nos involucra a todas las personas. Como quiera que los seres humanos tenemos ese factor diferencial, que es tener un aparato de salud mental que nos pone en contacto y en relación con lo que nos rodea, con las personas, con el entorno, con el ambiente. Ese aparato de salud mental oficialmente se considera que es una prioridad para el Estado colombiano. Así lo contempla la Ley 1616 de 2013, que es también conocida como la Ley de Salud Mental en Colombia. Colombia, como Estado, también ha tenido dos políticas nacionales de salud mental que han tratado de dar solución, como cualquier política pública, a los problemas identificados, en este caso específico en salud mental. La primera política, que fue del año 1998, se enfocó sobre todo en lo que vivía el país en ese momento. El país en ese momento estaba inmerso en un fenómeno de desplazamiento forzado, interno. Había una serie de violencias por distintos grupos al margen de la ley, en donde también había señaladas víctimas desde el mismo aparato estatal también. En ese sentido, esa política focaliza inicialmente su alcance en esas poblaciones, junto con lo que ha sido una condición que ha acompañado a Colombia en la guerra contra las drogas. Y por lo tanto, en esa
política, el capítulo de sustancias psicoactivas ocupó un lugar importante. Claro. En esa misma política se contemplaban unas instancias de intervención y de atención que se llamaban UAICAS, Unidades de Atención Integral en Conductas Adictivas. Estoy haciendo este recorrido histórico porque para poder llegar, y por mi formación como claro, historiador. Aprobado. Entonces siempre me gusta contextualizar para que las personas que de pronto no están tan cercanas a lo que ha sido el devenir de las políticas de salud mental en Colombia tengan mayor facilidad de comprender este hilo. Este es un hilo que ha acompañado a este proceso en la República de Colombia. Sí. A partir de la expedición de esas políticas comienza una transformación interesante en el país, y es pasar de lo que tú señalabas, Beatriz, de la exclusividad de la perspectiva biomédica a incluir otras perspectivas. Allí comienzan a hacer aparición sobre todo el enfoque de derechos humanos, que va en conexión con lo que mencionábamos del contexto que vivía el país, de la violencia, de las violencias y la vulneración de derechos desde distintas orillas. Y como todo hace parte de un contexto, no son relaciones unicausales, sino que siempre son factores y relaciones complejas. Venía a nuestro país de ensayar la Constitución política vigente de 1991, y esa misma Constitución también comenzó a presionar algunas transformaciones. Entonces, esa política del 98 comienza a contemplar esos enfoques de derecho y unos enfoques psicosociales que podrían llamarse para esa época, y allí es donde comienzan a participar otras profesiones y otras perspectivas, y se abre el campo de la salud mental. O sea, entonces esa fue una transformación importante para el país y que tiene su origen en esos fenómenos que hemos vivido de múltiples violencias desde hace más de 60 años. Entonces, luego, en el 2018, surge la segunda Política Nacional de Salud Mental, que es la política vigente en el momento, y ya hay una tercera política nacional que en nuestro actual gobierno está ya formulada. Participamos en muchas mesas en los últimos 3 años quizás, o 2 años, desde que inició el gobierno, y ya está un borrador bastante adelantado. Creo que lo que faltará será la adopción formal a través de algún instrumento administrativo, una resolución, un decreto, para que pueda entrar en vigencia y deje sin vigencia la política de 2018. En esa política de 2018 se amplía esta perspectiva interdisciplinaria, y además una perspectiva desde lo psicosocial bastante amplia, y que le da cabida a muchas personas de distintas profesiones y oficios y quehaceres, e incluso desde la política del 98 la vinculación de las instancias comunitarias es un gran anhelo del país, y que ha sido esquivo en los procesos de transformación de los sistemas de salud. El país, en nuestro sistema de salud anterior, que se llamaba Sistema Nacional de Salud, sé que tenemos una audiencia joven, entonces es bueno darles este contexto. Entonces, antes de tener nuestro sistema de seguridad social en salud actual vigente desde 1993, existía otro que se llamaba el Sistema Nacional de Salud, que empezó alrededor de 1974, 75, y duró hasta 1993. En ese Sistema Nacional de Salud, que era bastante centrado en los hospitales, o sea, hospitalocéntrico, luego comenzaron a hacerse unas transformaciones importantísimas para el país, y fue la apertura que hubo hacia lo comunitario, y quienes tengan de pronto un poco más de edad que nuestros estudiantes promedio actualmente,
recordarán la presencia de los puestos de salud, claro, y de los centros de salud y de los hospitales, claro, regionales, y había una serie de jerarquías dependiendo que se tratara de un corregimiento, sí, de un municipio, o de un municipio ya más grande, que tuviera localidades o barrios que tuvieran centros o puestos de salud, sí, y eso iba de la mano del talento humano en salud vinculado. Pero siempre había sido visto desde el quehacer médico. Claro, desde lo médico. Y la introducción de estos aspectos comunitarios en el Sistema Nacional de Salud anterior fue un logro importante. Era un sistema que tenía muchas limitaciones, claro, como la segmentación y la fragmentación en sus atenciones y una muy baja cobertura. Claro. Es de común recuerdo para, sí, la población mayor de 40 años, quizás. Las coberturas eran muy bajas en las filas enormes, el asunto de las fichas para poder coger una cita, sí, acceder a una cita especializada o a un examen especializado de imágenes o de laboratorio clínico. Era toda una odisea. Y en las poblaciones de departamentos como Córdoba, Sucre, y las zonas rurales de todos los departamentos de la región Caribe, implicaba un esfuerzo económico enorme de las poblaciones. Sí. La gente tenía que vender sus animales, tenía que vender tierras para poder adquirir los servicios de salud que necesitaba, porque no estaban a la mano de la gente. La introducción de los aspectos comunitarios busca dar solución a varios de estas limitaciones que había, sí, y vincula a la comunidad, sí, en todos estos procesos de atención. Eso hace que personas que no tuvieran formación, sí, previa en talento humano, en ciencias de la salud, hicieran parte de todo el devenir de las instituciones de salud. Sí. Y las juntas de acción comunal, las asociaciones de usuarios campesinos, tenían un rol muy importante, sí, en la organización de sus puestos y centros de salud. Sí. Muchas comunidades se organizaban para construir sus puestos y centros de salud, a veces gestiones con los políticos de turnos, algunos con muy buenas intenciones, otros con fines eminentemente electoreros, claro, y de desangre del sistema, sí, económico. Pero a pesar de todo ello, el país sí logró unos avances importantes en salud mental comunitaria en ese momento. Desde lo biopsicosocial. Desde la integralidad y lo biopsicosocial. Llega al sistema de salud, de seguridad social en salud en 1993, sí, y se convierte en un punto de quiebre. Sí. Un punto de quiebre que, si bien favoreció la cobertura y el acceso a muchas cosas. Claro. O sea, yo, que me formé como médico en la Universidad de Cartagena, recuerdo que mucha gente de poblaciones, departamentos vecinos tenían que trasladarse hacia Cartagena para una atención que no era tan compleja y que podía ser realizada en su departamento, claro, de residencia. Pero no habían esas infraestructuras. A Medellín, a Cartagena. Con todo lo que eso implica en gastos económicos y en traumatismos para la vida de una familia, sí, y los problemas laborales, etcétera. Entonces, con el nuevo sistema, esta interdisciplinariedad, sí, si bien no se rompió, porque, sí, precisamente hubo mayor oferta de servicios de distintas profesiones, sí hubo una limitación en lo que era la conexión con la comunidad. Claro. Ahí sí hubo una dificultad porque... Y por tanto hay una ruptura en ese enfoque psicosocial. Sí, okay, aunque se desarrolla, sí, porque es que lo paradójico es... Sigue escrito en las notas. Es que se desarrolló más. Claro. Se desarrolló más en la teoría, se, sí, desarrolló más en las normas. En las normas. En todo lo que estaba plasmado en lo documental de las mismas IPS, de las mismas EPS, de, sí, las entidades territoriales. Sin embargo, en la realidad, lo que ha habido o hubo inicialmente fue una contracción importante de todas estas de todos estos desarrollos comunitarios y podríamos llamarlos psicosociales e, sí, integrativos. Y por tanto, me imagino que una de las razones también es que se limita esa participación que habían logrado esas organizaciones comunitarias en la organización de su propia prestación de servicio de salud, que se había logrado en este proceso antes de este tránsito. También eso conlleva una limitación ya al acceso a esa toma de decisiones. Claro.
Yo creo que sí, ¿Sí? pero hay un aspecto que no podemos dejar perder de vista, y es que, como les mencioné, Sí. el sistema anterior implicaba unas Sí. dificultades económicas Claro. para la población. Sí, sí, sí. Y eso lo que resalta es que los sistemas de salud requieren de financiación. Y la financiación es un fantasma que está siempre rondando los sistemas de salud de cualquier lugar del planeta Tierra. Sí. Entonces, el nuevo sistema de salud, el de 1993, se focalizó inicialmente en resolver esos problemas financieros y presupuestales, Claro. y eso se convirtió a su vez en un Pero también, harakiri, sí, por claro, llamarlo así, sí, porque había el de dónde, foco- pero después se termina. el foco se centró en lo financiero y económico, no necesariamente para mejorar el sistema inicialmente, sino para garantizar la rentabilidad de los actores que estaban involucrados Los en nuevos este sistema. actores que ya hacían hacer Claro, parte, ser claro. socios, necesitaban atraerlos y eso. Claro, porque hubo transformaciones, como que los profesionales de la salud, Sí. muchos pasaron de ser empleados de carrera de distintas Sí. instituciones estatales de salud, y luego quedaron como profesionales independientes, que cuando se promovía la reforma del sistema de salud era algo que se mostraba como positivo. Sí. Y era el hecho, en el caso de los específico de los médicos, sobre todo de los médicos especialistas, que era una oportunidad para que los profesionales fueran profesionales independientes, que fueran los gestores de sus propios ingresos económicos. Y eso ha precipitado una serie de actos que uno los podría llamar corruptos, ¿no? Como por ejemplo realización de actividades en salud, de intervenciones que no estaban plenamente justificadas, Sí, pero que los gastos, la facturación que Sí. generaba implicaba su mayor respaldo. Y esto tiene que ver con salud mental. Precisamente. Y eso esa aumenta la medicalización. Aumenta la medicalización. Y por tanto, esto en la salud mental creo que es uno de los aspectos de la prestación de servicios de salud más afectados. Claro, porque en salud mental casi todo se mueve con talento humano. Claro. O sea, son personas y equipos que brindan una Sí. atención, o equipos que trabajan desde la salud pública en la Sí. promoción de la salud mental o en la prevención de los trastornos mentales. Claro. Y se hace solo con personas. No existen tantos exámenes de laboratorio, de imagenología, como TAC, resonancias, Sí. cosas de esas. No es lo frecuente y lo usual. Y Sino que por es lo tanto, netamente un proceso claro, humano, y, claro. y lo que es rentable Es es... precisamente utilizar los aparatos, mandar a hacer unos exámenes de laboratorio. Sí, la cascada, ¿no? Claro. Lo que se llama el complejo médico, industrial y financiero, y es esa red económica que se crea, Sí, en donde a la cual hay que alimentar. una consulta o una queja de una persona Sí. comienza a desencadenar una serie de actividades en salud, pero que son sobre todo aquellas actividades que se puedan facturar a través de aparatología, de exámenes, pero así no etcétera. funciona la salud. La salud mental, como no tenemos esa aparatología para hacer nuestras Claro. evaluaciones, sino que generalmente, como nuestro programa de hoy, es a través del diálogo. Del diálogo. ¿Ves? Entonces, eso implica que hay una limitación en lo que una persona, hablando en términos, podríamos llamarlo de teoría del trabajo, Sí. hay una limitación en la capacidad de la persona, porque finalmente el día tiene 24 horas y las personas que hacen parte de los equipos de salud mental pues trabajan 8 horas en Sí. promedio, y no pueden hacer más de lo que materialmente el tiempo y sus condiciones físicas les permite hacer. Ese aspecto de la transformación del sistema de salud impacta directamente lo que es el campo de la salud mental, y va en detrimento de lo que planteabas tú, Beatriz, inicialmente, y es que no se fortaleció la interdisciplinariedad, los equipos
se focalizaron más en lo médico especializado. Claro. O sea, fue un efecto paradójico lo que terminó sucediendo. Sí, con un agravante que el contexto, si bien ha tenido unas disminuciones de gravedad en algunos aspectos, pero ha tenido, o sea, nosotros seguimos en un conflicto que se ha tenido unas transformaciones, pero seguimos en un conflicto, seguimos en un problema estresor como el que nos genera ese conflicto cuando se une con fuerzas narco, que financian la violencia. Tenemos unas comunidades que siguen siendo desplazadas, hoy tenemos nuevamente un pico de desplazamiento, o sea, tenemos unas condiciones que generan un gran estrés, tanto a nivel individual como a nivel comunitario, y no de pocas poblaciones, sino de grandes cantidades de población, que más adelante es muy probable, obviamente aumenta, y usted me lo corrige, las posibilidades de que se presenten trastornos. Entonces ya no es solamente un problema colectivo, sino individual grave, y la sumatoria, no lo vemos, yo lo veo no solamente como un colectivo, que también es importante, sino como también la sumatoria de un individuo que ya van a empezar a tener. Claro, y es que eso que mencionas hay que resaltarlo, porque aunque si bien quien termina aquejándose, consultando, Sí. exponiendo una queja de salud mental es una persona en su individualidad, Sí. finalmente es la expresión de algo que pasa desde lo colectivo. Sí. Y si uno no tiene eso en cuenta, termina reforzando la medicalización. Sí. Pongo ejemplos, si hay alguien que tiene unos síntomas de características depresivas y ansiosas, alteraciones del sueño, por razones económicas, ligadas a bajos ingresos, a una situación de desempleo. Me es familiar. Claro, ocupa a Claro. mucha población de nuestro país. Sí. Pueden aparecer algunos síntomas y uno, si cumple las guías de práctica clínica y los protocolos de manejo, bueno, habría que dar algunas medicaciones, hacer unas intervenciones psicoterapéuticas, Claro, pero hay un problema sigue subyacente, ahí, claro, hay un problema subyacente de escasas oportunidades Sí. laborales, baja remuneración, Y sobre brechas todo, salariales sí. entre lo rural y lo urbano, Y si es por género, mujer-hombre. mujer-hombre, Entonces, claro. y eso que de la brecha de género Sí. en lo laboral es importante, porque la tercera parte de la población colombiana tiene como jefe de hogar solamente una mujer. Sí, sí, es uno de los países con más proporción de hogares comandados por una mujer soltera. Una mujer con hijos soltera. Sí, mujer soltera, Sí. sin hijos, que está a cargo de sus hijos, Sí. y que además en el proceso de gestación y de crianza Sí. se ha visto restringida para su formación o para trabajar en su plena capacidad laboral. Que es una fuerza laboral de casi más del 50% del país, que incluso las universidades tienen en estos momentos más población femenina que masculina. Si hay un esfuerzo del género pero que no necesariamente se está traduciendo en la misma velocidad en el acceso laboral, ni tampoco pues en la posibilidad de crecimiento, o que tiene un alto riesgo de pérdida de empleo mucho mayor que el género desde lo laboral, lo masculino, y que tiene unos aspectos que estresan todavía un poco mayores, porque todavía pues estamos en los procesos en donde la mujer es la que asume el hogar, asume la labor de cuidador, y esos son a veces indicadores, o sea, son situaciones que a veces se convierten en indicadores que a veces al momento de decidir no se tienen en cuenta. Claro, y que ha facilitado el desarrollo de categorías como la economía del cuidado. Y que se traducen en unas mayores afectaciones de salud mental. Tengo entendido, si usted me corrige, Sí. que las mujeres, bueno, no sé si es porque acuden más. Ya hablando pues de las cifras que podemos medir, que es las que llegan a consulta, digámoslo. Claro. Siempre son más mujeres. Las mujeres siempre han consultado más. Claro. No se sabe. Si es a que ciencia son las que cierta, más tienen patologías o o si son, trastornos. uno podría decir que son las que más se cuidan, Ok. o simplemente las condiciones culturales Sí. hacen que ellas consulten más y, Claro. el hombre consulte menos. Allá hay un Sí. asunto que tiene que ver Con el cuidado. De y autocuidado. con la cultura, Y con la cultura, porque se ha planteado que el hombre en su
asunción desde Sí. su machismo y de la cultura patriarcal, la enfermedad es signo de debilidad, especialmente si es salud Sí, mental. es salud mental. Y lo podemos ver reflejado en algunos indicadores, como el suicidio. Como el suicidio, que siempre se suicidan mucho, el triple de de hombres que de mujeres. Sí. No, y hasta la manera de suicidarse es diferente. Más violenta. Más violenta, sí. Esto nos pone a pensar, y nosotros tenemos estos espacios de reflexión entre todos los docentes. Y es una constante de que definitivamente siempre aparece la salud mental en todo lo que hagamos. Si necesitamos, si estamos diseñando una intervención con el grupo de estudiantes o de manera particular de un docente, sea en su práctica de extensión o sea en su investigación, siempre llegamos a la salud mental. Siempre tenemos que trabajar con una comunidad porque intervenir es eso y hacer salud pública es eso. Y siempre aparece, tenemos que mirar lo psicosocial, debemos hacernos de la mano de una persona que conozca de salud mental, pero que también tenga experiencia en relación con estas comunidades, porque esto va a aparecer. Por eso reitero el tema, ¿es posible hacer promoción de la salud mental con estos elementos? Con estas limitantes, ¿qué sí podemos hacer? Siempre es posible hacer Exacto. promoción de la salud mental, porque uno puede hacer promoción de la salud mental desde su sitio de vivienda, Claro. con sus seres cercanos, las personas con las que uno se relaciona en su sitio de trabajo, Sí. en la comunidad en la que uno se mueve. Y la manera de hacerlo va desde la simple escucha, ¿no? Que no es Sí. tan simple, porque escuchar tiene su técnica, Sí. pero a través de la escucha uno puede hacerle sentir a la otra persona que no está sola y que hay una red que lo está apoyando. Además de promover lo clásico que quizás toda la audiencia ha escuchado, de higiene del sueño, buenos patrones para conciliar el sueño, alimentación saludable, ejercicio, estilos de vida saludables en general, que toda la población habrá escuchado en algún momento de su vida. Eso que suena como tan operativo, a veces la gente lo siente un poco desconectado, como si no tuviera tanto que ver con lo de la salud mental, porque a mí siempre me gusta recurrir a un autor que es George Canguilhem, que habla de estas cosas, y es que la salud tiene una cosa peculiar, bueno, él y otros autores, y es que uno solo es consciente de la salud hasta cuando comienza a sentir que está menoscabada o que está perdida. Así lo mismo pasa con la salud mental. Entonces uno asume que el Estado, nosotros somos de la región Caribe, yo vivo en Bogotá, pero soy Caribe porque nací en Cartagena, ¿Y se siente Caribe? Yo me siento Caribe, así haya vivido ya más en Bogotá que en el Caribe, pero mi crianza, mi espíritu es Caribe, y se considera que nosotros somos por esencia alegres, sonrientes, y que los problemas los toreamos de mejor manera, pero resulta que eso no siempre es así. Es así. O sea, termina siendo como un cliché de que los caribes... Un estereotipo, termina siendo un estereotipo, aunque la encuesta nacional de salud mental más reciente que tiene el país, que es de 2015, tiene un hallazgo súper interesante, y es que encontraron que en la región Caribe había un mejor reconocimiento del estado emocional del otro. O sea, como si hubiera una mayor cercanía emocional y una empatía, una más facilidad para entender y acercarse al otro. Son hipótesis, porque el resultado solamente lo que nos indica es que en los cuestionarios que se hicieron y en las pruebas que se aplicaron a esa población, que fue una muestra grandísima, es un estudio muy robusto, que muy pocos países en el mundo lo tienen, muestra ese hallazgo. Parte de la labor de las universidades, a través de nuestra maestría de salud pública, que siempre hemos tenido algunos estudiantes que se interesan por el área de la salud mental pública y han hecho algunos trabajos de grado en este sentido. Las universidades tendrán que profundizar en el mayor conocimiento de hallazgos como el que acabo de mencionar. Eso nos ayuda con nuestra visión que está integrando el programa, que es la visión salutogénica, desde el enfoque salutogénico, en donde encontramos activos, donde encontramos capacidades de las personas de generar
de tal manera unas condiciones positivas para sí mismos que terminen interviniendo positivamente su salud. Creo que eso tendría que ver con estos hallazgos. Nosotros lo estamos integrando al programa. El enfoque salutogénico, bueno, es el enfoque nuevo de promoción de la, bueno, nuevo no, pero digamos el recientemente más adoptado de promoción de la salud, para hallar esos activos que nos permiten mejorar nuestra propia salud. Claro. Y la promoción de la salud mental debe tener en cuenta eso, el contexto cultural, porque no es lo mismo hacer promoción de la salud mental en Bogotá que en Sincelejo. Incluso dentro del mismo departamento de Sucre no es lo mismo hacer promoción de la salud mental en Corozal que en Sucre. Claro. Podríamos plantear estos escenarios entonces, doctor Edwin. Tenemos unos alcaldes preocupados, vamos a suponer eso. Sí. Nosotros tenemos que plantear este escenario. No, lo suponemos, pero no es una suposición errada, porque es que la salud mental tiene, y no quiero que se acabe el programa sin mencionar esto, claro. Y es que la salud mental a todo mundo le interesa. A todo mundo le interesa, todo mundo dice que es algo muy importante, la propia ley lo dice. Nuestros estudiantes nos están constantemente diciendo tenemos, que nos encanta entre otras cosas le comento, le encanta su clase, nos encanta esta clase, no sabíamos cómo abordarlo, es algo del día a día, porque es personal de salud que está en las instituciones. Claro, ya ningún plan nacional de desarrollo, ni municipal, ni departamental de desarrollo, deja de lado la salud mental, pero lo curioso es que a todo mundo parece importarle, pero como dicen que obras son amores y no buenas razones, eso es verdad. No se nota en la ejecución, de los programas de gobierno. De pronto lo que vemos, y lo digo pues por conocimiento de causa, que muchos de nuestros municipios tenemos un programa de salud mental, programa de salud mental. Y lo maneja una psicóloga o un psicólogo. Y esto se traduce en que tenemos planteado 100 charlas en el año sobre prevención del suicidio. Bueno, yo no estoy diciendo que eso sea malo, bien. Habría que mirar la medición para ver si. Pero eso no es solo salud mental. Si nosotros tenemos un municipio, pongamos, como usted lo acaba de mencionar, yo creo que es algo bueno para explicarle a ellos, que nosotros lo hacemos en el programa. Bueno, listo, es posible que esto no te cambie una tendencia de suicidio, pero generar de pronto zonas seguras, porque tenemos una precarización de la seguridad y eso es un agente de estrés, es un factor que estresa a la población. Precarización del transporte, es decir, usted ahora tiene que coger una moto, antes podía coger una buseta y eso implica un gasto y un riesgo humano supremamente grande. De accidente. En una zona donde más del 70% de las personas están trabajando en la informalidad, o sea, no tengo acceso a salud y pensión pagada, si no soy del régimen, ahora todos los regímenes están, digamos, homologados, pero no tengo la opción de tener una posibilidad de acceder a una salud mayor o que me trasladen a otra parte, o cualquier otra situación negativa, pero la política sí debe incluir esa intervención en los determinantes que usted dice. Podemos crear zonas seguras para que haya menos estrés, para que usted tenga. Y es que vivir en una ciudad aunque sea es estresante con tanto problema. Son muchos estresores, el ruido, como usted lo decía, el transporte, las dificultades económicas y sobre todo un fenómeno del cual no se escapan las ciudades pequeñas, intermedias y por supuesto las grandes sí que menos, que es la extrema individualidad que se está viviendo, ¿no? Entonces ya con los fenómenos de violencias que viven nuestros territorios, es muy difícil ya que en las ciudades intermedias y pequeñas de la región Caribe pasen cosas tan sencillas como el que la gente se pudiera sentar en su terraza a coger el fresco, y pasaban los vecinos y llegaban los vecinos y hablaban, se tomaban un café. Hoy no es posible y ese tipo de espacios hacía que la gente se nutriera entre sí y se fortalecieran las redes sociales positivas que identificaban un problema, por ejemplo, o que también podían contribuir al manejo y a la solución de ese problema. Entonces tenemos esta psicóloga este psicólogo que con muy buenas intenciones organiza todo su programa de charlas de promoción de la salud, pero cuando ya se nos presentan casos graves, entonces los remitimos a la red
y esta red nos remite a un psiquiatra. Tengo todo el respeto a todos. Tranquila, que la psiquiatría, como cualquier disciplina, tiene sus críticas. Y 20 minutos, y aparte de todo tenemos no necesariamente 20 minutos, a veces son 15, a veces son 10. Y después tenemos nuevamente el desafío de la medicalización, y en este caso la medicamentos, en donde nos mandan un medicamento, nos diagnostican depresión leve o lo que sea, o bueno, un trastorno mental que no implique pues una remisión más grave, y nos mandan a tomar un medicamento por un mes o 2 meses, por donde sea, pero el problema no, y la psicoterapia y la conversación con el paciente. Esa es una dificultad que tiene el sistema de salud colombiano, sí, que no es ajena a cosas que tienen los sistemas de salud en el mundo entero. Porque es que los sistemas de salud del mundo entero, incluidos aquellos que se señalaban como que eran los más avanzados, desarrollados, incluyentes, pongo ejemplos, sí, el del Reino Unido, Canadá, España, sí, Francia, incluso esos sistemas de salud tienen muchas dificultades para pedir una cita en psiquiatría en países como Canadá o el Reino Unido. Pueden pasar 6 meses, un año, 2 años. En ese sentido bien, más o menos. Yo no sé si bien, no creo que la palabra sea bien. Bueno, en acceder a una cita ahí sí, como dicen que en mal de muchos, consuelo de tontos. Bueno, si no es la idea. Pero sí es una realidad, claro, y es una realidad que vale la pena analizar y que tiene que ver con lo que tú has mencionado, sí, Beatriz, de la extrema medicalización. Sí. Porque es que si todo comienza a centrarse en unos profesionales específicos, no existe ninguna sociedad con capacidad de estar produciendo en serie una serie de profesionales. Claro. Ahora, también desde la salud pública tenemos que tener en cuenta que parte de los logros de la atención primaria está generar la demanda de atención. Entonces, entre más se genera la demanda de atención, siempre los profesionales van a ser insuficientes. Por lo tanto, la atención exclusiva, individual, tradicional, como si estuviéramos en una burbuja, sí, se vuelve mucho más difícil de que sea una solución efectiva a esa problemática. No son las soluciones individuales, en este caso. Como estamos en una universidad, sí, pongamos un ejemplo. ¿Qué tal que haya alguien con unas ideas autolesivas, sí, o de suicidio, o que pase que algún miembro de la comunidad universitaria tenga un comportamiento suicida? La universidad y muchas universidades hacen que en una intervención en crisis activar citas de atención psicológica y psiquiátrica, pero eso se vuelve insuficiente porque ¿cuánto se van a necesitar? Entonces, inicialmente, vamos a poner un ejemplo, consultaron 20 personas, sí, pero esas personas tienen que acudir a unos controles, claro, a unas citas nuevas, y van llegando más gente, y entonces ya los profesionales que estaban inicialmente se vuelven insuficientes, claro, porque la solución estructural es muy difícil de dar. Entonces, ahí nos tocaría como universidad, si nosotros estamos interesados en un programa, una política de salud mental universitaria, claro, en donde estemos vinculados los docentes, claro, los administrativos, porque en el bienestar emocional y en la salud mental de nuestros estudiantes, hablando particularmente de los estudiantes, intervienen muchas cosas. Sí. El precio de las matrículas, las facilidades para pagar las matrículas, el transporte para venir a la universidad, la alimentación en la universidad, los materiales de estudio, los insumos que necesita una persona para formarse adecuadamente, y también los programas de estudio, cómo es el proceso de evaluación, cómo son las dinámicas en la relación docente-estudiante, claro, qué pasa cuando un estudiante no alcanza los logros mínimos que impone un programa de estudio, sí, ¿no? Esas son acciones que habrá que plantear dentro de una política universitaria de salud mental. Además, acuérdate que la salud mental incluye la diversidad, y aquí, aunque somos la gente en la zona andina piensa que en el Caribe todos somos igualitos, entonces ellos no saben de que yo golpeo más que tú, porque en Cartagena hablamos más golpeado, y pues porque no se me ha quitado, y sabemos perfectamente diferenciarnos, sabemos diferenciarnos, y esa diversidad hace que las necesidades de solución de los problemas
también sean diversas. Yo creo que usted ha dado en algo muy importante, que era lo que íbamos en un principio, y es que sí, en los nichos de los jóvenes hay un maravilloso campo de acción para comenzar. Debería ser desde la infancia, pero para hacer un gran énfasis de una acción tripartita, institución externa, universidad y sociedad. Tenemos este nicho de jóvenes, los tenemos aquí, empecemos por esto, porque ya no podemos corregir lo que pasó en la infancia, pero todavía podemos pero lo podemos hacer mitigar, pero lo podemos mitigar. Pocos ejemplos, fíjate, pocos ejemplos, cosas que uno como docente universitario detecta rápidamente. Sí. Entonces uno encuentra estudiantes que tienen un estilo de atención y de ejecución de las actividades distinta de lo que se supone que debería tener la persona. Claro, ¿no? claro. Digo se supone porque finalmente, como somos diversos, cada quien tiene su manera de aprender, cada quien tiene su forma de concentrarse y de ejercer su atención. Lo que pasa es que mientras que cuando yo era niño existía solamente un canal de televisión que iniciaba a las 11 de la mañana, lo apagaban a las 2 de la tarde y luego lo prendían otra vez a las 4 de la tarde con Plaza Sésamo y se apagaba a las 12 de la noche. Las emisoras cerraban a las 12 de la noche, entonces los estímulos eran supremamente más reducidos, ¿no? Claro. No había líneas telefónicas en todas partes, los teléfonos fijos. En nuestra región siempre fue casi que como un privilegio tener una línea telefónica. Claro. Entonces los distractores no eran tan abundantes. Entonces cuando uno dice, es que el déficit de atención está más incrementado. Y uno dice, bueno, pero es que tenemos una cantidad de estímulos por todas partes, y si tenemos un celular, ya allí solamente con que tengamos 3 aplicaciones de redes sociales, ya la vida no nos da, ¿cierto? Entonces, la universidad tiene que entender eso. Uno adulto también, claro, porque es que se activan unos circuitos cerebrales que hacen que no, y uno quiere apagarlos en la noche, pero ellos no están dispuestos a apagarse en la noche. Cuando ellos quieren. Pero es una realidad. Claro, es una realidad. Entonces, fíjate, en esos estilos de aprendizaje deben hacer parte de las cosas que tendrá que abordar un programa universitario de salud mental, que como tú decías, no lo podemos resolver lo que pasó en la infancia, pero sí podemos mitigar, y sobre todo podemos que nuestro equipo docente pueda hacer algo que ya existe en el país, pero hasta ahora está reglamentado para la educación básica, primaria y secundaria, que son los planes de apoyos y ajustes razonables. Claro. Los planes individuales de apoyo y ajustes razonables son necesarios, pero eso se choca con ciertas cosas, como los temas presupuestales de las universidades, porque no es lo mismo ser uno docente de 20 alumnos que de 30. Sí, sí. O sea, no es igual. Sí, es cierto. Y además la carga que tienen los docentes. Yo sé que los directivos administrativos siempre quieren hacer magia con los recursos que se tienen, pero hay una realidad. El docente no es solo la hora que da la clase, o sea, hay una carga allí, como los profesores de secundaria, los profesores los docentes de primaria, preescolar. Admirable. Cuando uno está en interacción con unos estudiantes, uno está no solo transmitiendo una información técnica, uno está en contacto con ese ser humano, con toda su historia, ¿no? Sus historias de violencia, sus historias de pobreza, sus historias de maltratos, de discriminación, ¿no? Y más todas las repercusiones que esto ha tenido en sus problemas, en su salud mental, en su bienestar emocional. Entonces, se vuelve algo mucho más complejo que simplemente abrir unos consultorios, porque cuando uno habla de salud mental universitaria, dicen, bueno, entonces contratemos tantos psicólogos, contratemos un psiquiatra, pero es que eso sí va a ayudar, por supuesto, y se necesita, pero no va a ser la solución exclusiva. Entonces, tendríamos que hacer promoción de la salud mental en todo el estamento, y para ello habría que toda la comunidad universitaria, el estamento docente, el estudiantil, los trabajadores administrativos, los mismos estudiantes, los estudiantes, los trabajadores de la emisora, y vincular a los canales de comunicación. Porque viene desde la gratificación que uno recibe como trabajador. Claro. Cuánto me pagan, cómo es la modalidad de contratación, toda esa zozobra que se suma a
por ejemplo, los contextos nacionales, claro, los contextos de polarización política, exacto, de incertidumbre económica, cuando en un programa de gobierno no está claro esta propuesta económica, y que la población se apropie de ella y sí, que se sienta reflejada. Y que no tenga la incertidumbre promueve, esta conversación extrema, favorece el estrés. Un estresor importante. Es que, de hecho, las bolsas de valores a veces funcionan por la percepción. Se cae o se levanta sin todavía haber un... También, aunque a veces hay especulación, sí, claro, programada. Y manipulación, pero bueno, funciona también por el estrés que generan las decisiones a veces. Porque es que uno necesita un entorno sí, tranquilo. Uno necesita un entorno tranquilo. Es decir, el estrés es bueno hasta cierto punto, pero uno también necesita principalmente un entorno tranquilo. Es que el ser humano requiere de certidumbres. Es que el ser humano, cuando uno no tiene ciertas certidumbres básicas, comienzan a dispararse unos fenómenos biológicos, bioquímicos y neuroendocrinos también, que hace que aparezcan angustias, ansiedad, problemas de sueño, irritabilidad, afectaciones del estado de ánimo, rendimiento laboral alterado. Entonces, claro, uno requiere de un país en paz. Por eso la paz es importante para nuestro país. No solo, o sea, no exclusivamente grupos encontrados en un conflicto, la certidumbre de la tranquilidad, hagan un acuerdo de paz, que es una cosa enorme e importante para cualquier sociedad, y que siempre debemos buscarlo. Además de eso, viene la otra parte, y es el que la población sienta que vive en un entorno pacífico con unas certidumbres básicas. ¿Qué certidumbre? Lo dice la Constitución política, no lo estamos inventando aquí. Seguridad, ¿no? Claro. Bienestar, que la persona sienta garantizada su vida, que es lo mínimo, ¿no? Sí, necesitamos la vida. Entonces no se puede hablar muy bien de salud mental. Vamos a poner en la mujer, por poner un ejemplo, si una estudiante nuestra, universitaria, no puede salir tranquila en la noche de su universidad caminando porque quiere estar estudiando hasta tarde y se va a sentir amenazada en su seguridad personal, de violencias sexuales, de un atraco, del robo del celular, o sea, ese tipo de cosas, o de que lo van a atropellar a uno una moto, una bicicleta. O sea, eso que la gente lo coge como medio folclórico. Sí, porque estamos acostumbrados, no implica que no esté generando un impacto bastante fuerte. No es lo mismo uno caminar por un andén tranquilo a caminar en un andén pendiente que te vas a caer, porque hay un hueco, porque hay un desnivel, porque aquí, o que te van a atracar. Y llevas tu computador con tanto esfuerzo y haciendo un esfuerzo en todo sentido, un esfuerzo para para el transporte, un esfuerzo para ir a comer, y aparte de todo compras un computador y tienes ese estrés de venir a la universidad. Y aparte uno tiene que tener la certidumbre de que los gobernantes están actuando en beneficio de los ciudadanos. Sí. También, o sea, tener la certidumbre, o sea, reconocer, o sea, devolver la confianza en lo que la palabra es confianza, tú lo has dicho. Claro. La palabra es confianza, que uno pueda tener confianza en ese otro. Ese otro puede ser nuestro papá, nuestra mamá, nuestro amigo, el profesor, la secretaria, que uno diga, lo que me está diciendo es verdad, lo que está proponiéndome y diciéndome lo está haciendo pensando en mi bienestar, porque si yo no tengo esa certeza, yo comienzo a sentirme muy inseguro, y aparecen una serie de manifestaciones, que el problema no es ese, sino el daño transgeneracional, que eso se repite, eso se repite. Entonces, como a mí me trataron y se comportaron conmigo, yo, sin proponérmelo, termino muchas veces repitiendo ese patrón de comportamiento, que es el patrón de comportamiento aprendido. Tiene razón. Y eso es salud mental. Por eso la promoción de la salud mental va desde la interacción de las personas, en el saludo, el trato respetuoso, hasta lo ya tradicional, que son un buen sistema de atención, de consultas de profesionales, donde no solo es el médico ni el psicólogo, sino que intervienen trabajadoras sociales, enfermería, que es una profesión básica porque es la profesión del cuidado en salud, terapia ocupacional,
y terapia ocupacional que en el país no tenemos sino 5.000 y tantos terapeutas ocupacionales, y es central porque los trastornos mentales son trastornos mentales porque se altera el funcionamiento de la persona. Y son las terapeutas ocupacionales que se encargan de la ocupación humana, quienes van a ayudarnos a restablecer esa funcionalidad que tenemos los seres humanos. Entonces, como ven, el tema es súper amplio y daría para muchos programas. Para muchos programas. Estamos en Unisucre FM Estéreo, programa Diálogos y Salud, de la Maestría en Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre, con el doctor Edwin Erazo, psiquiatra, también magíster en Historia, sí, y en biomédica, y en bioética. Bioética de la Javeriana. Bioética de la Universidad del Bosque, magíster en Historia de la Universidad Javeriana, de la Universidad Javeriana, y doctor en Salud Nacional. Pública de la Universidad Nacional, hablando sobre salud mental, un tema que, como él ha dicho, solamente desde la perspectiva académica tiene mucho todavía que cortar, pero que es de gran interés. Tenemos unos determinantes que podemos intervenir para poder aumentar la posibilidad de que las personas tengan más elementos para fortalecer su propia salud mental, tanto a nivel individual como colectivo. Sí es posible hacer promoción de la salud mental a pesar de estos factores que estresan, de estos factores en conflicto. Y es posible también hacer salud mental individual, y a eso voy, para terminar, dos cosas. Primero, ¿cómo hacemos nosotros? Porque usted me menciona que en el núcleo, que para comenzar sería bueno hacer salud mental desde promoción de la salud mental desde el núcleo familiar. Desde el núcleo individual, ¿cómo podemos nosotros hacer hacer un trabajo con nosotros mismos de promoción de nuestra salud mental? Cuidarnos desde los hábitos cotidianos del sueño, de la alimentación, de la recreación, de la actividad física, y sobre todo aprender a enfocarnos y a no fustigarnos o flagelarnos o latigarnos nosotros mismos cuando las cosas no salen mal, porque estamos encontrando muchos estudiantes universitarios piensan que cuando las cosas les salen mal es porque ellos no dan la talla, porque ellos no son suficientes, y se les olvida de que es que las cosas, a pesar de que uno las haga de la mejor manera, se esfuerce, a veces no resultan como uno lo desea. O también que es de pronto necesario un poco de mayor estudio, ejercicio, de la práctica, de lo que uno está tratando de hacer, pero no tomárselo como que es un defecto, una cosa que me hace a mí menos que el otro, porque ese es el otro punto. Entonces todo el mundo se compara con todo el mundo. Y ahora hay más posibilidades de compararse con otros. Y no ponerle tanta atención a las redes sociales. Tengan presente que jóvenes, lo que aparece en las redes, escúchenos, es que las redes sociales es un mundo que no necesariamente es un mundo real. Muchas de esas cosas son ficticias, y que la vida de cada quien como seres humanos, que todos somos, tenemos unas situaciones que nos producen malestar emocional, así sean aparentemente felices en Instagram, en TikTok, en Twitter o en Facebook. Todos pasamos por las mismas cosas. A todos nos ha dado un despecho, todos hemos tenido un duelo, la pérdida de un ser querido, pérdidas económicas, problemas laborales, falta de empleo, los problemas de amor, de desamor. Entonces, ese tipo de cosas, saberlas afrontar, y si sentimos que nos desborda y que sobrepasa nuestras capacidades, pedir ayuda. ¿Pedir ayuda a quién? Bueno, a su mamá, a su papá, los hermanos, los amigos, el sacerdote, la monja, el pastor de su iglesia, los líderes de su comunidad, que siempre hay alguien dispuesto a escuchar, sus docentes en cualquier primaria, secundaria, universidad, que sabrán qué hacer y activar las rutas que se necesiten para que sean debidamente atendidos. Las entidades de salud tienen unas rutas también donde eso pueden hacer. Unos teléfonos de emergencia, teléfonos de emergencia. O sea, que hay que estar informado, hay que hacer el ejercicio de informarnos sobre los teléfonos y tenerlos ahí. Y que no se queden callados, que siempre hablen. El sufrimiento callado
que uno piensa que es exclusivo de uno, sí. es más compartido por tanta gente de lo que uno se imagina. Claro. Y creo que una de las metas de este programa de hoy, que sí. me ha encantado, es seducir a todas las personas para que se interesen en la salud mental, no como algo de los expertos, sino como algo que nos toca a todos. ¿Qué más que eso y qué más que estemos todos comprometidos, tanto desde la formación del talento humano como desde las instituciones, en avanzar un poco más en conformar una política de salud mental que sea efectiva dependiendo de los contextos y formando equipos interdisciplinarios y pues teniendo prioridad en estos temas que además los individuos, el hecho de tener su salud mental influye en otros aspectos de su vida, entonces no es solamente un asunto, sino un asunto complejo. Somos mente y cuerpo. Somos mente y cuerpo. Y muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han acompañado. Diálogos y Salud, el programa de la Maestría en Salud Pública, Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de Sucre. Agradecemos especialmente mucho a nuestro gusto. Colaborador en la producción y al doctor Edwin Erazo. Y está usted invitado a una próxima edición. Con muchísimo gusto y quedamos pendientes de la política universitaria. La política universitaria, compromiso que asumimos. Saludos feliz a todos día. Y feliz tarde. Diálogo y Salud, el podcast de la Facultad Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Conversamos con expertos y abordamos temas de interés para que entendamos mejor la salud y vivamos con bienestar. Cada semana por Unisucre Estéreo 100.8 FM.